libro. Quiero, naturalmente, lo primero dar gracias a la residencia de estudiantes y a su hospitalidad, su directora Alicia Gómez Navarro, a Blanca Ramos y a Guillermo García La Sierra. No hay un marco más adecuado para presentar, como saben, un libro de Juan Ramón Jiménez que esta casa, y es un placer para todos nosotros estar aquí presentes. Voy a dar la palabra lo primero a Rosa García Gutiérrez, la directora de la cátedra Juan Ramón Jiménez de la Universidad de Huelva. A continuación diré yo unas breves palabras. Continuará la editora del libro, Soledad González Ródena, y cierra Carmen Hernández Pinzón, que nos pondrá con su presencia. Cuando quiera, Rosa. Pues muy buenas tardes a todos, a todas las personas que están aquí presentes. Y bueno, cuando Soledad González Ródena e Ignacio Garmendia me hablaron de la intención de publicar el diario íntimo que Juan Ramón escribió a finales de 1903, no dudé del interés, incluso de la necesidad de hacer esta edición, y la posibilidad de que la cátedra Juan Ramón Jiménez colaborase de alguna manera en ella. Me pareció que no solamente era una obligación, sino un regalo, un placer. Uno de los objetivos de la cátedra Juan Ramón Jiménez es continuar dando a conocer la obra de Juan Ramón Jiménez. Para ello se ha puesto en marcha una colección, la Biblioteca de Estudios Juan Ramonianos, que está alojada en el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva y que publica estudios e investigaciones sobre Zenobia, sobre Juan Ramón Jiménez. Pero otra manera fundamental de contribuir a que se conozca más y, sobre todo, mejor a Juan Ramón es impulsando, como en esta ocasión, colaborando en ediciones rigurosas, en ediciones cuidadas, respetuosas, preparadas por los mejores especialistas, preparadas por las mejores especialistas en la poesía o en la prosa del poeta. Y no solo me refiero a ediciones de todos esos libros que sabemos que permanecen todavía inéditos, sino también de otros libros que no se editaron bien o que aparecieron en editoriales que hoy en día son inencontrables y que es necesario ir recuperando y sobre todo revisando y corrigiendo en algunas de sus erratas o incluso errores. Este es el caso del diario íntimo que estamos presentando hoy, que es un libro que con anterioridad se había dado a conocer, pero con errores importantes en la disposición de las páginas, con erratas, incluso con lagunas inexplicables, incluso con añadidos inexplicables, en 1988 en Peñalabra, una revista que tampoco tenía una excesiva difusión y que en cierto modo condenó al texto al olvido, y de ese olvido lo saca hoy, lo saca ahora en esta edición Soledad González Ródenas con el modo pulcro con el que nos tiene acostumbrados a trabajar, con su conocimiento, con su buen hacer. La edición incluye el facsímil del manuscrito del poeta, tras haberlo exhumado en los dos archivos en los que quedó disperso. Aparece también la transcripción fiel, completa y con la disposición adecuada de las páginas. Hay un profuso aparato de notas con información fundamental para conocer cada nombre, cada detalle que Juan Ramón va consignando en las páginas del diario. Hay un corpus de imágenes elegidas con un criterio espléndido y con un tratamiento editorial también maravilloso que nos ayuda a familiarizarnos con espacios, con ambientes, con personajes que Juan Ramón va mencionando, que va describiendo. Hay también un conjunto de apéndices que son textos de Juan Ramón escritos en la misma época o escritos con posterioridad, pero que se refieren a este año 1903, que va a ser tan determinante para Juan Ramón. Y hay una introducción escrita por Soledad que es clave para que sepamos valorar la relevancia que tiene este diario íntimo en un año que, como acabo de decir, fue crucial, fue fundamental para el poeta, fue también muy importante en general para la literatura española y sobre todo para que podamos acercarnos al temperamento, a la sensibilidad, a los anhelos, a las esperanzas, a las crisis melancólicas de este joven que estaba a punto de cumplir los 22 años, que estaba empezando a buscar su manera de integrarse en un mundo
que lo enajenaba y al que solo lo anclaba la posibilidad de arrojar una mirada poética sobre él. Y efectivamente lo que vemos a lo largo de estas páginas es a un joven que se desplaza sin sosiego de acá para allá, de casa de uno a casa de otro, arraigado solo en esa dispersión por su capacidad de percibir la poesía en las luces de la tarde, en los árboles, en la luna, incluso en las melodías que silba Chúcarro, en los paseos en medio de la noche. Elementos estos que le permiten anclarse en el mundo en medio de otro tipo de referencias, más bien a la intranquilidad, a la desubicación, al miedo o incluso a los vértigos. El libro es, por todo esto que he ido explicando, una verdadera joya. Lo es por lo que contiene, lo es también por cómo lo contiene, ¿no? Y de este resultado tan bello, tan limpio, tan pulcro, es responsable, por supuesto, el trabajo editorial de Ignacio Garmendia, de la editorial Atenaica, de Alfonso, de Manuel, que están aquí también hoy acompañándonos y que han destinado lo mejor de lo que son capaces, que es muchísimo, para confeccionar un volumen que desde luego Juan Ramón ya, solo viéndolo por fuera, habría agradecido enormemente, pero que habría agradecido probablemente más por lo que se intuye en el volumen, que es un verdadero amor por el trabajo editorial, un respeto absoluto por Juan Ramón, un respeto absoluto por su obra y una confianza plena en el trabajo de Soledad, ¿no? Y en esa confluencia de afectos y de sintonías, el resultado no podía ser sino esta maravilla de libro. Juan Ramón escribió este diario solo en un mes, apenas llega al mes, entre finales de octubre, finales de noviembre de 1903, pero claro, este no es un año cualquiera para Juan Ramón, este es un año clave, un año muy determinante, y a las entrañas de ese año accedemos mucho mejor cuando leemos el diario íntimo. En su búsqueda impenitente de un lugar en el mundo para su pulsión poética o de una razón ética para la poesía que él estaba ya cultivando en ese momento en compañía de los Machado, en compañía de Darío, entre otros, 1903 le proporcionó la amistad y la devoción por el doctor Simarro y a través de él el contacto con el pensamiento institucionista y con el pensamiento krausista. Este pensamiento humanista, valiente, abierto, que veía en la ciencia, que veía en la cultura, que veía en las artes, que veía en la literatura una vía de transformación social, va a ser fundamental para que él poco a poco vaya colocándose en el camino desde el que canalizaría ética y políticamente su desbordante amor por la belleza y por la poesía, ¿no? Para canalizar, para domesticar de algún modo una hipersensibilidad que lo colocaba en una encrucijada vital marcada por el extrañamiento, por la melancolía, por un sentimiento íntimo de soledad, a pesar de esa agitada vida social que parece que va desarrollando a lo largo de las páginas, más bien una soledad profunda, intensa, que lo hace añorar a su madre o que lo hace suplicar al cielo la compañía de una mujer, ¿no? Una novia perfecta, que comprenda su dolor, ¿no? Él dice: ¿quién tuviera una novia que sintiera toda la pena de mi alma y toda la pena del jardín y del sol? Un ideal que va a encontrar encarnado en las monjas del Sanatorio del Rosario. Esta encrucijada vital en la que él se siente vivir en el año 1903 no se resuelve, ni muchísimo menos en el año 1903, pero sí es el momento en el que él empieza a caminar por una senda muy concreta y un momento en el que se dirige hacia esa ética estética a través de Helios, a la que se refiere permanentemente en el diario, la revista que impulsó, la revista que aglutinó a poetas y intelectuales como los Machado, como Valle Inclán, como Darío, los Martínez Sierra y otros, y que se presentó al público como alimento espiritual, ¿no? Alimento espiritual, cabe deducir, para una sociedad desespiritualizada, incluso para un campo literario, para un campo cultural vaciado de su esencia, y este diagnóstico que hace el poeta permea por las páginas del diario, por las páginas que escribe este joven melancólico, que a pesar de todo lo que le pasa está lleno de ganas, está lleno de hambre,
que observa el mundo desde dentro, que observa el mundo desde fuera, que a veces parece desubicado, que a veces parece colocado en su centro, un centro que tiene más que ver con la realidad que él llamaría luego invisible, pero desde la que sí es capaz de interpretar mejor ese mundo en el que se siente muchas veces un extraño, un poeta que alterna casi en el mismo día epifanías y crisis de ansiedad, devociones y repulsiones, momentos de comunión, pero también momentos de impertenencia y de soledad profunda. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para Ignacio y para Soledad por haberme hecho partícipe de esta edición, y siempre, por supuesto, a Carmen Hernández Pinzón por su apoyo, a la Cátedra Juan Ramón Jiménez, a todas las actividades que emprendemos y por haber alimentado siempre con tanto cariño, con tanta generosidad esta pequeña familia. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa. A continuación voy a decir una brevísima palabra en nombre de la editorial Atenaica, de mis compañeros Manuel Rosal y Alfonso Greco, que como ya ha dicho Rosa nos acompañan. Querría lo primero acordarme de Antonio Ramírez Almanza, el director de la Casa Museo Juan Ramón Zenobia y Juan Ramón Jiménez de Mover, que estaba previsto que nos acompañara esta tarde, y bueno, también un devoto de Carmen y un buen amigo nuestro, no ha podido por desgracia, pero bueno, le mandamos un abrazo desde aquí. Y bueno, lo que se refiere a Atenaica, ha sido un placer para los tres editores y un orgullo sumar su nombre el nombre de Juan Ramón Jiménez al catálogo de la editorial, y más de la mano de Soledad González Ródenas, que además es una queridísima amiga y una persona y una filóloga muy admirada. Estamos razonablemente satisfechos por el resultado, hasta donde se puede estar satisfecho de algo en esta vida. Es siempre una responsabilidad editar a Juan Ramón Jiménez, no solamente porque fue un gran poeta, el poeta mayor del siglo XX, sino también un gran editor. Aquí en este diario queda constancia de esa primera dedicación, por ejemplo, a la hora de preparar los números de la revista Helios, y sería el inicio de una gran trayectoria también en ese terreno. Como suele decir, o repetir, o recordar a Andrés Trapello, que también nos acompaña hoy, en edición diferente, los libros dicen cosas distintas, que es una sentencia de Juan Ramón, y en ese sentido hemos tratado de estar a la altura del reto que siempre significa editarlo en lo formal, lo que se refiere al formato. Es un libro importante de Juan Ramón, ya lo ha explicado Rosa muy bien, para comprender al joven poeta, al joven que se inicia en la época que llamaríamos heroica del modernismo, el mismo que retrató o caricaturizó, mejor dicho, Rafael Cansino Hassén en la novela de Un literato, y es emocionante ver esos retratos de primera mano de Rubén, de un Saba todavía no devastado, todavía no príncipe de los bohemios, de los Martínez Sierra, del Gran Valle. Y era ya un poeta reconocido, como testimonia su correspondencia muy bien con Rubén, pero un tanto perdido, como dice Soledad, en lo personal, y en ese sentido es también conmovedor el autorretrato que traza. Está sujeto a la hospitalidad de los amigos, va prácticamente dando tumbos y preso, como casi siempre, de melancolía. Ha hablado ya Rosa del libro, lo habla la propia Soledad, y yo quería hablar sobre todo de ellas y también de Carmen, antes de dejarle la palabra a Soledad. Con ellas dos y con Manuel Rosal hicimos un libro de homenaje que presentamos también en esta casa en el tiempo tan duro de la pandemia, un libro muy bonito, una edición novenal que apenas tuvo difusión, pero que testimoniaba muy bien la dedicación de Carmen y de su padre, don Francisco, a la que me referiré después, y el trabajo inmenso que hicieron primero don Francisco y luego ella misma hasta hoy mismo a la hora de difundir el legado de Juan Ramón. Son tres mujeres, yo creo que ejemplares en sus ámbitos respectivos, y por eso quería decir unas pocas palabras de cada una de ellas. Respecto a la cátedra, Juan Ramón Jiménez, tanto su predecesor Eloy Navarro, con quien estuvimos el otro día en Sevilla y Huelva, como ella misma, yo creo que algo conozco de la universidad en relación con las editoriales, con el mundo no estrictamente académico, que está haciendo un trabajo absolutamente ejemplar, y de Rosa hay que celebrar pues, el entusiasmo, la dedicación, la implicación personal en los proyectos sin merma. Ya acaban de escucharla, de su labor como estudiosa, investigadora y docente, ¿no? Creo que son personas muy necesarias, lo digo de corazón, en la universidad, en una universidad cada vez más burocratizada
y cada vez, por así decirlo, menos alma mater, ¿no? Yo, Rosa, de verdad te lo digo, que hacéis un gran trabajo y ya digo, ejemplar en ese ámbito. Y bueno, en el caso de la cátedra, pues el bien mayor de la difusión de la obra de Juan Ramón Jiménez, que creo personalmente que su lugar son las editoriales normales, no solamente las editoriales académicas, que a veces pues, son libros difíciles de conseguir o de llegar al lector común, al lector culto normal, fuera del ámbito universitario. Respecto a Soledad González Ródenas, ya he dicho cuánto la admiro, no es una cosa personal porque es reconocida como una de las mayores expertas y editoras de Juan Ramón Jiménez por sus propios compañeros de dedicación. Creo que ejemplifica muy bien esa devoción absoluta, ¿no? que se ve en el mundo del Juan Ramonismo, que son filólogos muy particulares, muy casi centrados, casi obsesivamente, diríamos, como el propio maestro en la obra de Juan Ramón. Y ya Rosa ha explicado bien los contenidos del libro, pero brevemente, el diario es un texto muy corto, como ella misma ha dicho, que aparece aquí en esta edición perfectamente anotado, no solamente editado, con el rigor y la pulcritud habituales en Soledad, sino también anotado y contextualizado, que esto es bastante más difícil de lo que parece. Estamos muy acostumbrados a ver ediciones anotadas que son muy fatigosas o tienen una erudición un tanto abstrusa o innecesaria, ¿no? Aquí cada una de las frases que anota Soledad no solamente están impecablemente redactadas, sino que son absolutamente pertinentes. Yo creo que, por desgracia, diría, he manejado mucha literatura universitaria, realmente es un placer ver una prosa tan limpia y tan lúcida y tan exacta, ¿no? También lo ha comentado Rosa, no solamente el prólogo, que es una pieza también maestra en su relativa brevedad, sino las ilustraciones que ha buscado la propia Soledad y la reproducción facsimilar, siempre con la ayuda de Carmen, naturalmente, las páginas que han quedado bastante legibles, los facsímiles, y especialmente el apéndice, al que también se ha referido Rosa, que amplía la información que aparece en el diario, necesariamente breve por la propia escasa extensión del texto, con otros escritos de la misma época, de forma que ensancha muchísimo, ¿no?, el arco de ese casi mes del que trata Juan Ramón. Y por último, quiero resaltar una vez más, ya lo he hecho en esta casa y todas las veces que he tenido ocasión, que gracias a Dios han sido muchas, la presencia aquí con nosotros hoy, ya estuvo el otro día en Sevilla y en Huelva, de Carmen Hernández Pinzón, por su presencia aquí hoy, como digo, por su generosidad proverbial, por su trabajo constante. Ya me he referido al libro de homenaje que hicimos hace no mucho para reconocerlo y a la labor que ella heredó de su padre, de don Francisco, y ha continuado hasta hoy mismo. Es una historia verdaderamente preciosa, de compromiso, de dedicación incansable. Soledad suele decir, y tiene toda la razón del mundo, que ella puede considerarse coeditora de todos los libros en los que trabajan los estudiosos de Juan Ramón, porque no solamente les ayuda a localizar textos inéditos o a cotejar cuando hay distintas versiones, está absolutamente familiarizada con la hermosísima pero endiablada caligrafía de Juan Ramón, y todo lo que se diga de ella es poco. Yo creo que es una mujer verdaderamente admirable y un referente, diríamos, moral, que en ese sentido a la altura del poeta de su abuelo. Y bueno, una vez más, muchas gracias, Carmen. Encantada otra vez de estar aquí en esta casa. Muchas gracias a Alicia por acogernos de nuevo a la residencia. Y bueno, quería sumarme a los agradecimientos que han dicho ellos hacia mí y devolvérselos con creces, porque es un verdadero privilegio trabajar tanto con Rosa como con Ignacio, y sobre todo con Carmen, contar con Carmen y con su ayuda para cualquier libro, cualquier trabajo, cualquier duda que surja sobre Juan Ramón. Yo quiero destacar sobre todo a ella y la contribución que hace a todos los libros que se publican y cómo enriquece su saber y su ayuda a todos los que estamos editando ahora mismo Juan Ramón. También me complace enormemente que haya al frente de la cátedra Juan Ramón Jiménez de Huelva una persona como Rosa García Gutiérrez, que conoce, lee y admira de una manera especial a Juan Ramón Jiménez, y ha sido desde un principio cómplice de este libro, nos ha apoyado
a Ignacio y a mí desde que tuvimos la idea de publicar esta especie de diario mínimo pero importantísimo, y siempre ha estado ahí respaldándonos. Y de Ignacio no sé qué decir, porque además de un magnífico editor, es un magnífico escritor. Entonces contar con alguien que controla, escribe tan bien, y tenerlo ahí de apoyo y detrás, pues es siempre repito, un privilegio tener y trabajar con él. He hecho ya varios libros con él y vamos, siempre trabajaría con él si pudiera. Y bueno, es también muy grato trabajar con Manuel Rosal, que es el que ha hecho el diseño del libro. Es un libro precioso, creo, y él se debe este esfuerzo. Y también está aquí Alfonso Crespo, el tercero de los Atenaicos, y me alegro de que esté hoy también allí, y gracias. Y una vez dicho esto, pues Rosa ya ha explicado bastante bien los contenidos del libro. Yo solo querría añadir que es un libro de un momento crucial en la vida de Juan Ramón, justo ese momento en el que sale del Sanatorio del Rosario, sale de una manera un tanto tempestuosa después de ciertos amores con las monjas del sanatorio que escandalizaron durante una época y siguen escandalizando. Está triste, está desubicado, y después de perder esa especie de reino que tenía él en el sanatorio, donde acudían los bohemios más importantes y los modernistas más importantes de la época, entre ellos pues Valle Inclán, Cansinos Sassens, Alejandro Saba, pues se encuentra en una pensión solitario, medio acogido por el doctor Simarro, que no lo quiere dejar solo y además acaba de enviudar y necesita a su vez compañía. Y es una época de deriva, pero al mismo tiempo una época de florecimiento en su propia, digamos, comprensión de lo que es el hecho literario y artístico, porque no sé hasta qué punto era consciente del momento brillante que estaba viviendo, porque se está relacionando al mismo tiempo con pintores como Sorolla o Emilio Sala, con escritores como Rubén Darío, como Alejandro Saba, como Valle Inclán, como Cansinos Sassens, con pedagogos como Cosillo, como Giner de los Ríos, y con doctores como Simarro y el doctor Achúcarro, que va a pasar a ser uno de sus más importantes amigos, ¿no? Entonces es un momento, como ha dicho Rosa, de espléndida brillantez, por un lado, de optimismo o de positividad, y por otro de decadencia, porque se siente enormemente solo. Él busca desde siempre un norte o un centro, que para él está en encontrar una compañera ideal, que sea una mujer sensual y espiritual al mismo tiempo, y en ese momento decide que esa mujer es Sor Pilar Ruberte. O sea, es un amor totalmente imposible. Incluso veremos en el diario que se plantea cuestiones como, por ejemplo, escribirle al obispo a ver cómo solucionan esto, ¿no? Porque él necesita estar con esta mujer, sueña con ella, la ve a todas horas, tiene momentos de crisis espantosas, de pesadillas, de insomnio, y son momentos para él que basculan entre lo positivo que es verse envuelto o acogido por ese grupo de amigos, y sentirse tan vacío por dentro y tan dolido por lo solo que está. Y bueno, aparte del contenido del libro, yo también querría destacar, como ha dicho Ignacio, que los libros en edición diferente efectivamente dicen cosas distintas, y en este libro es más que nunca eso, ¿verdad?, ¿no? Ya había una edición, pero la edición tenía una transcripción verdaderamente deficiente. Estaban mal ordenados los días, había errores que no sé cómo calificar. Yo había leído alguna vez, por ejemplo, pongo un ejemplo solamente. Juan Ramón acude a casa de Gregorio Martínez Sierra y dice: Gregorio está haciendo universos y yo me aburro.
Y yo leía aquello y pensaba, hacer universos es metáfora de hacer obras de teatro. ¿Qué quiere decir con esto? Y después de ver el original, lo que ponía es: Gregorio está haciendo números y yo me aburro, o sea, estaba haciendo cuentas. O por ejemplo, cuando habla de un artículo sobre Galdós y del estreno de su obra Mariucha. Al editor anterior no le suena esta obra de nada y dice: esto no puede ser, aunque se lee perfectamente que pone Mariucha y pone Marianela, que es lo que a él le interesa poner, ¿no? Y entonces hay una serie de cuestiones así, de pequeños detalles, unos más importantes, otros menos, pero que he intentado ir corrigiendo y arreglando, ¿no? Aparte de eso, he intentado en unos apéndices ir estableciendo como una especie de diálogo entre lo que dice Juan Ramón en el diario y lo que está componiendo en ese mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que habla de Sor Pilar, Sor Amalia, ¿qué textos escribió sobre Sor Pilar, Sor Amalia? O por ejemplo, cuando habla de se ha suicidado una monja y dice: ojalá pudiera ir a llevarte rosas. He intentado sumergirme en la prensa de 1903 y encontrar qué monja exactamente era la que se había suicidado, ¿no? Y he ido encontrando siempre las correspondencias de lo que él decía. Vamos a encontrar un Juan Ramón distinto al que conocemos como un ser hierático en un centro, en una casa donde siempre es visitado, y es él el que visita. Hay muchísimos viajes en tranvía, siempre va paseo Recoletos arriba, paseo Recoletos abajo, voy a casa de Gregorio, voy a casa de este, voy a casa del otro, y en medio también introduce algunas creaciones, algunos poemas que está haciendo en ese momento. No los copia, los he intentado localizar y de ese modo hemos encontrado pues 2 poemas inéditos, alguna carta inédita que también he añadido en el apéndice, y en conjunto pues se ve bastante bien cómo es la vida de Juan Ramón de una época muy concreta. Es solo un mes de su vida, pero un mes sumamente representativo, en el cual se suma lo mejor y lo peor de su vida, sus discusiones con redactores de sus compañeros de Helios, qué piensa de la aparición de una revista como Alma Española. También le salen esos ramalazos de mal humor y de esas críticas agudas que hace de lo que es este imbécil, este pseudo amigo, unas críticas muy ácidas, ¿no? Y bueno, dan ganas de que hubiera escrito más, hubiera intentado seguir escribiendo este diario, y me he preguntado ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Y realmente creo que no lo hizo porque su vida en ese momento es tan triste, o él la considera tan triste, que cada vez que anota sus sensaciones, en vez de encontrar una especie de catarsis, se encuentra aún más ridículo y más triste porque constata una realidad que a él no le gusta. Entonces, además de eso, Juan Ramón no tenía ninguna profesión a escribir prosa lata, en el sentido lato, y tampoco narrativa. Él es un lírico por antonomasia, entonces acaba dejando este diario que más bien parece producto de la moda de una época por escribir diarios. De hecho, en Helios estaban publicando fragmentos de diarios y parece que empezó a escribir este diario también con el ánimo de publicarlo. Las primeras páginas están muy cuidadas, luego los apuntes son mucho más rápidos, pero a pesar de eso es un documento muy útil para conocer qué estaba leyendo, a qué clases iba, con quién hablaba, dónde iba, qué cuadros veía. Y bueno, ha sido un trabajo intenso, un trabajo interesante, sumergirse en ese 1903, y espero que también a los demás les resulte pues interesante ese momento de Juan Ramón. Y no quería terminar pues sin volver a destacar la compañía todo el tiempo de Carmen en este trabajo, sobre todo porque para ella han sido muy malos tiempos y a pesar de eso ha estado siempre ahí a mi lado, y
Y bueno, es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy un poco emocionada porque la última vez que estuve aquí fue para mi homenaje y en la primera fila estaba sentado mi marido. Hoy ya no está con nosotros. Y bueno, pero creo que mi obligación con todas las personas que están hoy sentadas en la mesa, mi obligación y mi devoción hacia ellas, el cariño que tengo a esta casa y que siempre agradezco que nos acoja con tanta ilusión y con tanto cariño, y verme rodeada de gente a la que quiero mucho, a la que admiro, a la que forma parte de una familia juanramoniana que hemos ido creando con mucho esfuerzo, porque no ha sido fácil, porque en un primer tiempo Juan Ramón estaba mal visto, nadie se quería Juan Ramón, era el poeta maldito, y ha sido muy trabajoso y ha sido para mí una suerte tremenda. Al final, por desgracia, mi padre no pudo verlo y lo siento porque él murió con una enorme pena de no haber visto el fruto de su trabajo. Quizás yo he recogido los frutos y rodearme de una serie de editores fantásticos, personas que luchan, que saben, que entienden a Juan Ramón perfectamente, que cuidan su obra, que la miman, que la quieren, que la cuidan, cosa que no ha pasado anteriormente. Por eso hoy me siento muy feliz, a pesar de mis circunstancias, por estar en esta mesa, rodeado de personas que están haciendo una labor encomiable. Yo sabía que yo no podía estar toda la vida al frente de Juan Ramón, ni en mi familia hay nadie que quisiera sustituirte o que pudiera, no lo sé. Y entonces para mí era muy importante que se creara la Cátedra Juan Ramón Jiménez, luché mucho por ello porque no había forma de sacarla adelante, no sabía que era fundamental, ¿no? Y me dolía que hubiera cátedras de otros autores con menos, perdonarme, cada una tira para lo suyo, ¿no? Menos categoría que Juan Ramón y que no existiera la de Juan Ramón. Luché mucho y gracias a Dios no se consiguió. Y hemos tenido la suerte de contar primero con el Horacio Navarro y luego con Rosa García, que está haciendo un trabajo magnífico, con un entusiasmo, un cariño y una devoción hacia Juan Ramón increíbles, y no tengo palabras suficientes para agradecerlo. Nos falta Antonio, director de la Casa Museo, que también le estoy inmensamente agradecida por toda la labor que están llevando de la Casa Museo. Al comienzo de los tiempos, mi padre no tenía relación con la fundación, cada uno caminaba y yo sabía que teníamos que caminar todos de la mano si queríamos sacar a Juan Ramón adelante, y bueno, y así ha sido. Mi padre había tenido una serie de desencuentros con los diferentes directores, pero yo creo que en este momento estamos trabajando todos a uno y las cosas están saliendo adelante, gracias a Dios, con mucho entusiasmo y con mucha devoción de todas las personas que trabajan en la Casa Museo, a los que le mando un cariño desde aquí. Y luego, qué decir de Ignacio Garmendia, llevamos ya, que nos conocemos ya muchísimos años, y es tan cuidadoso con la edición, con los textos, los mima, los cuida como lo haría Juan Ramón, como lo hacía él, porque para él la edición era tan importante y por eso él no editó tanto, porque él cuidaba tanto la edición, iba a diario a veces a la imprenta. Antes se trabajaba de otra manera, pues sabéis, ahora es más fácil con todos los medios que tenemos, pero él iba, yo he conocido, pues por ejemplo, a la familia de Silverio Aguirre y esta gente que editaba sus revistas, y bueno, decía que iba todos los santos días, y Juan Ramón cuidaba tanto, que quizás por eso él no editó tanto en su vida. Él apenas, es mucho, ¿no? Editó 40 libros. Y bueno, pues él cuidaba tanto de las ediciones, porque decía que, como han dicho antes, el libro tenía que ser bello por fuera y por dentro, y él sabía ya que su obra no podía ser editada durante su vida, porque él tenía tanta capacidad creadora que prefería crear a no editar, ¿no? Porque él cuidaba también mucho la edición, eso le restaba mucho tiempo a él.
Y entonces pues él prefirió crear que editar. Aparte luego el exilio le impidió, claro, seguir editando como a él le gustaba, con editoriales cerca. Y entonces pues eso, él ya decía que cuando se presente un libro mío en algún sitio que sea perfecto. Él ya está pensando y hablando de que no va a tener tiempo para publicar su obra. Y bueno, y yo creo que en este libro se cumple ese dicho de que estamos presentando un libro perfecto, por fuera y por dentro, gracias a la labor de dos personas aquí fundamentales, o más, o tres, Alfonso y Manuel, Nacho y sobre todo Soledad, ¿no? Que haber encontrado a Soledad como el que encuentra un tesoro, ¿no? Y como también a José Antonio Espósito, que están haciendo unas ediciones, y otros, unas ediciones rigurosas, magníficas, llenas de rigor. Y bueno, así da gusto, porque nosotros no podríamos haber hecho nada si no tenemos editores. Por mucho que ayudemos, nosotros no somos personas que vamos a editar la obra de Juan Ramón, eso tiene que ser un filólogo, un especialista, y nosotros no lo éramos, sino que cada uno, zapateros o zapatos, yo sé para lo que cada uno vale, para lo que vale. Y bueno, y aunque bueno, hemos escrito algunas cosas, me pare mucho y lo menos, pero bueno, que realmente nuestra labor es estar ahí detrás y realmente yo se lo he dicho a las personas a las que quiero y tal, si yo he podido superar estos momentos tan duros de mi vida ha sido gracias a que sigo trabajando en Juan Ramón. No ya como representante de los herederos, soy ya como sobrina nieta, como devota. Y bueno, y es un placer trabajar con Soledad porque bueno, Soledad tiene un conocimiento de la obra de Juan Ramón impresionante, entonces hay que descubrirse ante ella y bueno, y trabajamos muy bien las dos juntas y yo menos, claro, yo le facilito lo que ella me pide y le ayudo en lo que quiere, pero realmente está haciendo una labor inmejorable y yo no tengo palabras suficientes para agradecerlo porque sin ella, sin otros editores, sin María Jesús, sin Ángel Antonio, sin todas esas personas que me están ayudando a sacar a la obra, nos están ayudando a sacar la obra adelante, Juan Ramón, pues no vendría. Y sobre todo buenas ediciones, que no es cuestión de editar y como sacar churros, como tú para churros, no, que hacer buenas ediciones, que uno cuando lea ese libro se sienta a gusto, se sienta, comprende, entienda las cosas. Soledad tiene esa virtud que luego hace unos prólogos adaptados a cualquier persona, o sea, ella tiene una enorme erudición, pero no los escribe para los eruditos, los escribe para la persona de la calle, para la persona de pie. Cualquier persona puede leer sus prólogos, entiendes perfectamente cómo te explican los prólogos, cómo es el libro, cuál es la visión, qué es lo que representa. Luego unas notas que a veces complicadísimas, porque meterse en esta época de 1903 en que personajes que no así han pasado a la historia de la literatura y son completamente desconocidos, cómo los encuentra y te explican que en ellas, porque si no a veces si no te dan esas explicaciones, pero unas notas, como decía Nacho, muy claras, muy concisas, muy oportunas y nada sin meterse en grandes trascendencias, sino ir a lo que te ayuda a aclarar eso. Entonces ella es perfecta en ese sentido, perfecta, por eso yo estoy contenta porque Juan Ramón se sentiría feliz y ese dicho que tiene que cuando se presenta un libro mío que sea perfecto, pues en este momento pues estamos ante un eso gracias a la labor de muchas personas y la colaboración y el apoyo económico, por ejemplo, de la cátedra, porque bueno, para hacer libros también se necesita tener ese apoyo económico. Y bueno, pues deciros que para mí esto, yo les agradezco mucho que me digan palabras maravillosas y quién no lo va a agradecer, cómo no lo voy a agradecer en el alma, pero yo lo que más agradezco y el trabajo para mí es ver las ediciones que hay en la biblioteca. Yo cada vez que digo en la biblioteca, ver la cantidad de libros que han salido últimamente, las buenas ediciones que han salido, lo bien que están hechos los libros. Esa es mi mayor alegría, o sea, realmente, y saber también el enorme esfuerzo que hay detrás de cada trabajo. Muchos de estos trabajos se han hecho, concretamente se ha hecho durante el confinamiento, en el que no era fácil acceder a los archivos, no se podía ir al archivo histórico. Todas han sido dificultades que se han ido venciendo en esa afán, en esa gana de luchar y de sacar adelante la obra Juan Ramón, porque
por encima de todo tenemos que estar agradecidos a quien dejó lo más importante que él tenía en su vida, que es su obra, en nuestras manos. Entonces dejarla en tus manos es que, como digo yo, ¿cómo no vamos a estar agradecidos? No voy a luchar yo por primero ellos a mi padre, que lo dejaron Albacea y lo dejaron en sus manos, y luego mi padre a mí, ¿no? ¿Cómo no voy a luchar porque eso salga adelante cuando te lo da lo mejor que tenía él? Si a él no le importaba su vida, era su obra. Y la deja en tus manos generosamente. ¿Cómo no vas a tratar de cuidarla, de mimarla, de amarla, si no tienes amor hacia la obra? No puedes sacar nada adelante. Entonces, detrás de ese trabajo, sobre todo, hay mucho amor, mucha devoción. Y cuando tú amas y tienes devoción hacia una cosa, tampoco te cuesta demasiado trabajo seguir adelante. A veces las circunstancias no te acompañan, como no me han acompañado a mí a lo largo de este tiempo, cuando se ha hecho este libro, otros que hemos hecho. Pero por encima de todo me sentía en la obligación moral hacia Juan Ramón, hacia Zenobia, hacia mi padre, hacia estos maravillosos juanramonianos, hacia Soledad, que hace un trabajo impecable, hacia todos los editores como Nacho, que han mimado, que han cuidado, que han pulido la obra de Juan Ramón, y como no voy a estar agradecido. Sería una ingrata si no estuviera hoy aquí, aunque me cueste trabajo y aunque me ha supuesto pues, un esfuerzo más moral que el físico, ¿no? El físico también. Pero bueno, para mí eso es fundamental y yo creo que yo pues ya casi no hago falta, o sea, yo el camino ya lo pueden recorrer ellos solos y por eso era mi interés en que existiera esa cátedra, que la Casa Museo de la Fundación Juan Ramón funcionara correctamente y seguir adelante. Y por eso pues mi gratitud y mi generosidad, porque yo sin ellos no sería nadie ni haría nada, ¿no? Eso es lo que eso. Este libro creo que han hablado todos de él. Yo voy a dar un detalle, porque bueno, se planteó en la presentación en Sevilla y claro, me duele mucho que luego la gente, al ver eso unas notas que Juan Ramón dice, tomo opio y tomo láudano. Entonces ya me temía, como Juan Ramón, todo lo que les gusta a la gente, no es escandaloso de Juan Ramón. Pues ya me imaginaba el cartel al día siguiente, como cuando pasó con Libros de Amor, el poeta que asaltaba a las monjas, que atacaba a las monjas. Ya me veía yo el cartel al día siguiente, Juan Ramón drogadicto. Y además la pregunta del periodista fue, ¿es que Juan Ramón necesitaba tomar estas cosas para ser creativo? Mira, Juan Ramón, si le sobraba algo, era creatividad. O sea, es que le desbordaba la creatividad. Por eso él no publicó tanto, porque era creativo. Y estas cosas los médicos las mandaban antiguamente porque no existía el Prozac, porque no existían una serie de medicamentos que existen hoy en día y que te alivian de las depresiones y de todos esos padecimientos que tenía Juan Ramón, que tenía crisis nerviosas, que incluso llegaban a perder el conocimiento. Y bueno, quería aclararlo porque lo vayáis a leer y porque se me ha preguntado y bueno, son cosas que a mí no me gusta que luego se difundan erróneamente, porque creo que como a la gente le gusta mucho en Juan Ramón los escándalos, que si la monja, que si la chica que se subió por él, que si todo lo escandaloso. Yo creo que lo hermoso de Juan Ramón está en su obra, en su labor, en su honestidad sobre todo, su honestidad, que yo destaco sobre todo, por encima de todo, que era un ser tremendamente honesto, que no le importaba que una persona, podía ser amigo de una persona que no era nada afín a él, y tiene ejemplos infinitos de personas a las que dedicó poemas y no tenía sus pensamientos ni opinaba como él y a lo mejor incluso aborrecía las ideas que tenía, como le pasó con Errapán. Pero él, sin embargo, por encima de todo, admiraba y quería a las personas que luchaban por un ideal, porque él era mismo el que luchaba por un ideal. Y entonces admiraba y era amigo de esas personas, aunque su pensamiento fuera completamente distinto y opuesto al suyo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que destaco yo en Juan Ramón y ya digo, gracias a toda esa familia que hemos creado, que ya nos unen unos lazos, no solo de trabajo, sino de amistad, de cariño, de devoción, de admiración, que es lo que hay que tener cuando te vives rodeada. Yo he tenido la suerte de encontrar gente maravillosa que están trabajando y que estamos tratando de sacar la obra de Juan Ramón como merece, porque hay muchas ediciones que no merecían, que estaban a la altura de la obra de Juan Ramón. Y siempre fue mi premisa y fue mi idea, mi ideal,
es que los libros se hicieran, se publicara obra inédita, por supuesto, pero que todos los libros anteriores se pudieran hacer buenas ediciones a la altura de Juan Ramón, corrigiendo ratas, mirando. Entonces yo cuando alguien viene queriendo hacer un libro, vete al archivo, mira los inéditos y mira los manuscritos, que es lo que ya hay del partido. A partir de ahí pues ya seguimos hablando. Pero primero empápate de los manuscritos de Juan Ramón y de los manuscritos, porque se han hecho libros que han salido con las ratas y las ediciones posteriores han seguido basándose en los anteriores. Así que así nunca se acababan los errores, ¿no? Tenemos que partir con eso y alternar ediciones como esta, que son necesarias tenerlas en el mercado, bien hechas, quitándole todos los errores y las erratas. Y bueno, alternándola con parte de la obra inédita. A mí no me va a dar tiempo ver toda la obra inédita de Juan Ramón, necesitaría otra vida entera. Pero bueno, aquí yo creo que están las bases para que personas tan preparadas y tan buenas en su labor como más que cualquiera, pueden seguir adelante con la obra de Juan Ramón, y yo por eso estoy inmensamente agradecida a todos ellos. Y por supuesto cuentan con mi admiración, con mi cariño, con mi agradecimiento eterno por sacar adelante una obra que no ha sido nada fácil, porque Juan Ramón tenía muy mala prensa y le compraban miles de San Benitos. Y cuando lees este diario me hace mucha gracia, porque dice, voy a casa de Martínez Sierra, no está, voy a casa del otro, no está, y mira, ¿qué tal? O sea, se pasa el día y él viniendo, ¿cuándo tenía tiempo de meterse en la Torre de Marfil, que dicen algunos, que estaba en su Torre de Marfil? ¿Cuándo tenía tiempo de meterse en la Torre de Marfil? Estaba todo el día en el tranvía para arriba y para abajo. Y eso era en su época peor, que tenía montones de crisis, pues imaginaros en la época mejor, ¿no? Así que se han hecho una cantidad de cosas que hay que contextualizarlas y ponerlas en su momento en esas crisis del poeta. Y bueno, pues nada más, agradeceros los que estáis aquí, a muchos de ellos os quiero un montón, los admiro muchísimo y gracias por acompañarme en estos momentos que no son fáciles para mí. Muchas gracias. Gracias a Rosa Gutiérrez, gracias a Soledad, y de nuevo enhorabuena a la residencia por acogernos y a todos ustedes por su asistencia. Buenas noches.